Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. ¿Qué tal, amigos? Un gusto nuevamente de estar con ustedes en este su programa de salud sexual. Soy el doctor Patricio Barzallo y el día de hoy pues están invitados para compartir con nosotros un tema realmente muy interesante que se presenta en todas las edades, sí, pero fundamentalmente en la menopausia tiene un alto factor de riesgo. Hablamos de las infecciones de vías urinarias. Así es que bienvenidos, bienvenidas. Los teléfonos que están en pantalla son para que ustedes puedan llamar de forma directa el 0998-328-007 o el 2461-287. También pueden escribirme a la dirección electrónica drbarzallo@gmail.com. Bien, pues entonces vamos a iniciar con este tema que realmente es importante, que es sobre la infección de vías urinarias y su relación que tiene con la menopausia. Lo primero que se nos viene a la mente realmente es pues relacionar de esta manera y obviamente nos preguntaríamos realmente qué es esto de la menopausia, ¿no? Entonces lo primero que realmente nosotros debemos aclarar es este concepto básico de lo que es la menopausia. Cuando una mujer se considera que está en la menopausia. Pues realmente existen múltiples teorías al respecto, pero generalmente se indica que la menopausia se produce cuando los ovarios dejan de producir, valga la redundancia, y varía la producción hormonal, con el consiguiente fin de su etapa reproductiva. Acuérdense que cuando hablábamos sobre la etapa inicial de la vida reproductiva de la mujer, es decir, cuando están en la etapa de la adolescencia, pues ahí dijimos que básicamente aquí se producía un paso de la vida no reproductiva hacia la vida reproductiva. Lo contrario pasa en la menopausia. En la menopausia, pues pasa de la vida reproductiva a la vida no reproductiva. En esta etapa realmente que puede durar algunos años, pues unos 2 o 3 años antes o unos 2 o 3 años, hasta mejor dicho, unos 2 o 3 años después de que cese la menstruación, pues se considera un periodo que se llama el periodo de climaterio, en donde existe un sinnúmero de cambios hormonales y también pues de manifestaciones sintomáticas que la mujer puede percibir en mayor o en menor intensidad. En esta etapa la mujer siente calores, rubores, a veces procesos psicológicos, cambios de carácter y obviamente también algunos síntomas orgánicos, como por ejemplo la variación del ciclo menstrual, el dolor pélvico, la resequedad de la piel, la resequedad vaginal, etc. Pues en esta etapa se habla de menopausia fundamentalmente cuando realmente la mujer después de los 40 años de edad y que en nuestro país en promedio a los 48 años de edad pues ha dejado de menstruar y ha dejado de menstruar por el lapso aproximadamente de un año. Es decir, que cuando la mujer no menstrua durante un periodo seguido de un año, entonces al 13º mes, si cabe el término, pues la mujer se la considera dentro de la menopausia. Todo este periodo, ¿no?, que puede acompañar en más o en menos, pues está dentro de lo que se considera de forma general el síndrome climatérico. Como les decía, pues hay mujeres que tienen muchos síntomas, hay otras mujeres que tienen pocos síntomas. Sin embargo, todo este periodo realmente representa un periodo de transición, insistiendo, de la vida reproductiva a la vida no reproductiva. Sin duda alguna, pues esta etapa del climaterio y fundamentalmente de la menopausia predispone o constituye un factor de riesgo para múltiples patologías relacionadas con la variación hormonal,
Por ejemplo, al disminuir los estrógenos, pues los huesos quedan desprotegidos y hay mayor tendencia a la osteopenia y a la osteoporosis. Y así un sinnúmero de otros impactos sobre la salud de la mujer. Ahora bien, una vez que la mujer ha llegado a esta etapa, si no tiene los cuidados específicos y necesarios, pues va a tener una mayor incidencia de infección de vías urinarias. Es decir, que se puede presentar con mayor frecuencia esta infección de las vías urinarias. Por lo tanto, la menopausia constituye un factor de riesgo para la presencia de las infecciones de las vías urinarias. Ahora bien, ¿qué impacto tiene la menopausia en las vías urinarias? Pues este es un tema realmente importante. Veamos la siguiente diapositiva. Uno de los problemas urinarios más frecuentes durante la menopausia son las infecciones de las vías urinarias en general, ya que con la menopausia, ojo con esto, aumenta el pH de la vagina, produciendo un desequilibrio en la flora vaginal, constituyendo un factor predisponente de infección de vías urinarias. Siempre nosotros hemos hablado de que el pH vaginal realmente es ácido, sí, y está en equilibrio una serie de patógenos que teóricamente lo fueran si es que existiría una variación en este equilibrio de pH a nivel de la vagina, que siendo ácido protege a la mujer. Si se eleva el pH, es decir, si es que se vuelve básico el pH, entonces hay un desequilibrio y estos gérmenes que son saprófitos se pueden realmente convertir en patógenos, o sea, son patógenos potenciales. Sin embargo, cuando hay una variación del pH, también suele presentar un medio ambiente proclive a aceptar otro tipo de parásitos o en su defecto también otro tipo de infecciones como son las micóticas o como son las bacterianas. Es decir que tanto las infecciones a nivel genital como las infecciones de vías urinarias, ¿no? Hablando de patógenos en general, pues se produce con mayor frecuencia en la mujer por estas características específicas de los cambios hormonales y su impacto pues, en el epitelio, en las vías urinarias, etc. Bien, ¿qué pasa con la actividad sexual? En esta etapa, las relaciones sexuales y en estas condiciones constituyen también un factor de riesgo para las infecciones de las vías urinarias. De forma general, pues la actividad sexual constituye un riesgo para infecciones de vías urinarias. Recuerden ustedes, por ejemplo, que se relaciona mucho las infecciones de vías urinarias con lo que se ha llamado, por ejemplo, la cistitis de la luna de miel. Es decir, la actividad sexual muy frecuente, la actividad sexual sin una preparación previa para la relación sexual, la actividad sexual en posiciones que lleven o que arrastren, por ejemplo, bacterias desde el ano hacia la vagina, en fin, todas estas circunstancias predisponen a una infección de vías urinarias. Es decir, que se aumenta el riesgo para infección de vías urinarias generalmente en toda la población femenina. Cuando aparece la menopausia con todas estas variaciones de influjo hormonal a nivel del tracto genital femenino, entonces se ha producido un ambiente muy adecuado para la infección de vías urinarias. Constituyese pues entonces un factor de riesgo. Bien, también pues valdría la pena tener en cuenta algunos consejos, si ustedes quieren, o algunas recomendaciones específicas, como por ejemplo utilizar estrógenos locales. Esto va bastante bien, ¿no?, dentro de lo que es la terapéutica para mejorar las características físicas del tracto genital. La actividad sexual con lubricación plena y sin duda alguna se debe utilizar también lubricantes artificiales. Sin embargo, pues en algunas personas no hace falta, sino simplemente pues la parte natural, ni tampoco los TRHs. Vamos a explicar esto con más detenimiento. ¿Qué significa? Realmente, cuando nosotros veíamos en la primera parte, decíamos que hay que utilizar
estrógenos locales. ¿Qué sucede y cuál es el beneficio de la utilización de los estrógenos locales? Cuando hay una disminución de los estrógenos de forma general, pues la piel y las mucosas se ven desprotegidas, están sin una protección. Entonces, obviamente, los estrógenos locales mejoran las condiciones de la mucosa, las condiciones de la piel, y esto permite disminuir la posibilidad de infecciones de vías urinarias. El roce genital pues es de mayor impacto cuando hay resequedad, por ejemplo, a nivel genital, que cuando no lo hay. Por lo tanto, esto es importante que tengamos que ver. En el segundo punto que habíamos visto, es decir, la actividad sexual con lubricación plena. ¿Qué quiere decir esto? Que la actividad sexual nunca debe estar encaminada o debe darse sin que la mujer esté totalmente preparada. Esto frecuentemente vemos en las consultas, que la mujer no está preparada específicamente para tener un coito, es decir, una penetración. Sí, puede ser a toda edad, sin duda alguna, ¿no? Pero en la mujer que está en la etapa de la menopausia necesita mayor preparación, necesita mayor estimulación, necesita mayor excitación para que sus genitales lubriquen de mejor manera. Sin duda alguna, los juegos sexuales, es decir, la parte previa a la penetración, debe ser uno de los objetivos importantes de la pareja, ¿no? Porque de esto dependerá realmente si es que se recomienda el uso de algunos, por ejemplo, gel externo, y obviamente si es que hay una buena lubricación, la habrá siempre y cuando exista una muy buena estimulación genital. Esto ya hemos conversado muchas veces en programas anteriores, incluso con algunas amigas que nos han escrito, que nos han llamado, hemos charlado sobre este tema, hemos chateado sobre este tema. Les he comentado muchas veces que esto es lo más importante, la preparación para la relación sexual. Cuando la mujer tiene muy buena lubricación, pues no hay un roce, si cabe el término, en seco, no hay irritación, no hay inflamación y no hay predisposición para infección tanto genital como de vías urinarias. Otra de las consideraciones que hay que hacer en la actividad sexual son las posiciones. Esas posiciones muy forzadas o las posiciones en donde exista un trauma directo a la uretra. Recuerden que la uretra se encuentra inmediatamente por debajo del clítoris o inmediatamente por encima del introito vaginal, de la apertura hacia la vagina. Entonces, ya por un lado o por otro lado, pues puede ser objeto de trauma el meato urinario, y la irritación del meato urinario es lo que predispone a las infecciones genitales. Por otro lado, también las variaciones sexuales, es decir, por ejemplo, el sexo oral puede de alguna manera llevar bacterias desde la boca de su compañero sexual hacia la uretra, y obviamente estas bacterias van a migrar por la misma y van a causar infección de las vías urinarias. Por lo tanto, existen algunas posibilidades que tratándose de una mujer menopáusica con esta predisposición, con este mayor factor de riesgo, pues pueda determinar un alto porcentaje de posibilidad de contaminación y obviamente un alto porcentaje de posibilidad de enfermar, de adquirir una infección de vías urinarias. Si es que hay una lubricación adecuada, pues esta va a disminuir, este factor de riesgo va a disminuir y usted puede tener una vida sexual mucho más plena. Vamos a hacer un pequeño corte comercial y regresamos con más sobre este tema. Así es que no se vayan, acompáñennos. Te dio la bienvenida al nacer. Estuvo ahí con tus primeros pasos, con tu primer error, con tu primer beso. Está contigo cuando ganas, cuando pierdes, cuando te vuelves a levantar. En cada momento la puedes sentir.
La vida. Derecho humano número 3. El derecho a la vida. ¿Qué son los derechos humanos? Infórmate en jovenesporlosderechoshumanos.org. Bien, distinguidos amigos, estamos ya de regreso. Muchas gracias por permitirnos entrar en sus hogares a través de su canal 29 Telesucesos. Recuerden que estamos en contacto a través del teléfono en pantalla 0998-328-007 o al 2461-287. Ustedes pueden estar en contacto a través de estos teléfonos, enviarnos sus mensajes de texto incluso, y también por la aplicación WhatsApp. Así que si no la tienen, pues bájensela, hoy es muy común, y a través del WhatsApp pueden ustedes preguntar, pueden establecer una interrelación directa, ¿no?, con su programa de salud sexual. Hoy con el tema de las infecciones de las vías urinarias versus menopausia, es decir, su interrelación directa con la menopausia. Recuerden que este programa de salud sexual se transmite los días lunes y viernes a las 10:05 en la mañana. Lunes y viernes a las 10:05 en la mañana. Por su canal 29 Telesucesos, canal 73 en cable, y también pues de forma directa pueden acceder en tiempo real a Telesucesos Quito y Telesalud, para poder seguirnos. Aquellas personas que no tengan accesibilidad a un televisor, pues nos pueden seguir a través de su PC, de su computadora personal. Este programa también se reprisa los días sábados a las 12 del día, ¿no? Al mediodía también estamos en contacto con ustedes con este programa de salud sexual. Bien, como les decíamos, pues las infecciones de vías urinarias, si bien pueden estar presentes en cualquier etapa de la vida, pues cuando la mujer tiene algunos factores de riesgo se presentan pues con mayor frecuencia, como es obvio, ¿no? La actividad sexual, la falta de deseo genital, y obviamente dentro de estos factores de riesgo está la menopausia. Entonces les habíamos comentado de que existen algunos temas que influyen directamente en estos factores de riesgo en la mujer en la menopausia, y habíamos hecho algunas recomendaciones. La primera, utilizar estrógenos locales, que va a mejorar la reepitelización tanto de la piel como de las mucosas genitales. La segunda, la actividad sexual con lubricación plena, es decir, esto hace relación fundamentalmente a que la mujer tiene que tener una actividad como juegos eróticos, etcétera, antes de que se produzca la penetración. La otra es utilizar lubricantes artificiales. Sí, en el mercado, si es que usted no tiene la posibilidad de juegos sexuales, si es que no hay una conversación previa o una comunicación adecuada con su pareja, o tienen algunos inconvenientes al respecto de la interrelación con su pareja, pues puede utilizar algunos lubricantes, o si es que los juegos sexuales no son suficientes como para lograr una muy buena lubricación, pues tiene esta alternativa de los lubricantes, que pueden adquirirlos de venta libre en cualquier farmacia de la localidad. Así es que esta es una buena alternativa de utilizar lubricantes. Obviamente, si es que no tienen ningún inconveniente, por ejemplo alérgicos, etcétera, pues es una buena opción la utilización de este tipo de lubricantes. Ahora, también habíamos recomendado la terapia que se denomina TRH, es decir, la terapia de reemplazo hormonal. Ahora, dentro de esto hay algunas consideraciones que hay que hacer. No toda mujer puede utilizar terapia de reemplazo hormonal. La terapia de reemplazo hormonal hace relación realmente a la administración, ya sea oral o ya sea intramuscular, de estrógenos fundamentalmente. Sin embargo, los estrógenos causan o aumentan el factor de riesgo de cáncer endometrial, primero. Segundo, también aumentan el factor de riesgo de cáncer de glándula mamaria, por lo que no toda mujer puede tomar o beneficiarse de los estrógenos externos. Cabe mencionar que cuando hay
la posibilidad de la terapia de reemplazo hormonal, la mujer tiene que someterse a una serie de exámenes para ver si es que no existe pues algún antecedente clínico o algún antecedente realmente que constituya un factor de riesgo orgánico. Es decir, la mujer, por ejemplo, tiene que hacerse una mamografía, tiene que hacerse un screening mamográfico, tiene que hacerse un screening ecosonográfico, ¿no? A veces con técnicas especiales de la ecosonografía. Ventajosamente hoy tenemos una gran cantidad de posibilidades tecnológicas en cuanto se refiere al uso del ultrasonido para evaluar la glándula mamaria, algunas técnicas de aplicación como la ecosonografía ductal, la aplicación del color, la aplicación del Doppler, la aplicación de la elastografía, etcétera, que nos permite pues complementar a la mamografía y que nos permite pues conjuntamente con esta pues diseñar un mapeo muy específico de las glándulas mamarias y que nos va a ayudar mucho en la toma de decisión de si damos o no damos pues terapia de reemplazo hormonal. Es decir, dicho de otra manera, también pues cualquier mujer que tenga algún antecedente de cáncer de glándula mamaria en su línea familiar o algún antecedente de patología mamaria no es una buena candidata para recibir terapia de reemplazo hormonal. De ahí que es importantísimo que se haga la evaluación integral. Y por otro lado, también se recomienda la evaluación a nivel de útero y de ovarios para determinar si es que no existe algún igualmente factor de riesgo que contraindique la utilización de la TRH. Dicho de otra manera, igualmente, si es que existen pues algún factor de riesgo, antecedentes de cervicitis crónicas, antecedentes de cáncer de cuello uterino, tratado sin histerectomía obviamente, ¿no? En etapas 1 puede hacerse incluso una conización, antecedentes de pólipos endometriales, etc. Todos estos antecedentes hay que evaluarlos porque las mujeres que tienen una historia clínica familiar de cáncer o algunos factores de riesgo de cáncer, por ejemplo, también la presencia de HPV, etcétera, pues que si bien no está relacionado con el cáncer endometrial, pero sin embargo, pues cuando hay un cáncer uterino causado por esto, se presupone de que constituye un factor de riesgo para cáncer endometrial. Entonces, todas estas mujeres tienen una contraindicación para la terapia de reemplazo hormonal. En aquellas que no tengan una contraindicación, pues se puede utilizar, ¿no? Y obviamente hay que ir vigilando para determinar exactamente si es que no hay una hipertrofia del endometrio, por ejemplo, que constituye un factor de riesgo también para el cáncer endometrial. De todos modos, pues la terapia de reemplazo hormonal es una muy buena alternativa. Y en aquellas mujeres que pueden hacer terapia de reemplazo hormonal, realmente es espectacular, porque vuelve prácticamente a todo su organismo a la normalidad, ¿no? Desde el punto de vista sexual es realmente muy importante. Como les decía, realmente la recuperación de los genitales ante la presencia de los estrógenos, ¿no? Es espectacular. Entonces, si es que hay esta posibilidad, pues es una muy buena alternativa. Sin embargo, como les decía, pues no toda mujer puede ser beneficiada con estas terapias de reemplazo hormonal. Hay algunos otros inconvenientes, sin duda alguna, ¿no? Que se deben analizar, especialmente lo que es la atrofia urogenital en las mujeres mayores de 65 a 70 años, en donde existe ya una regresión importante de la tanto mucosa como de la piel, etcétera, ¿no? Y obviamente pues este es un inconveniente importante. La resequedad vulvar igual, ¿no? Pues constituye un factor importante dentro de los factores de riesgos que tiene la mujer en la menopausia para infección de vías urinarias, o también la vejiga hiperactiva, así como también la retención urinaria que se puede producir. Las retenciones urinarias son un alto factor de riesgo, ya que estos residuos que quedan
pueden constituirse en un caldo de cultivo para infección de vías urinarias. Hay algunas mujeres que orinan muy poquito y siempre están con un residuo a nivel de la vejiga, un residuo urinario. Y obviamente esto, o esta éstasis a este nivel, constituye un alto factor de riesgo. Siempre es importante pues, evaluar los ángulos vesicuterinos, las características propias de la vejiga, etcétera, en búsqueda, obviamente, de la posibilidad de disminuir los factores de riesgo desde este punto de vista. Además, hay algunas otras características específicas con relación a la retención pues, de urinaria debido a la disminución de estrógenos. Se da porque se produce una debilidad del detrusor de la vejiga, es decir, una debilidad a nivel del músculo que se encuentra ahí a ese nivel. Y esto imposibilita o por lo menos dificulta la micción. Entonces, al existir esta imposibilidad o dificultad para orinar, se constituye pues un factor de riesgo el hecho de que se quede orina en la vejiga, ¿no? La pesadez suprapúbica pues, es otro de los signos que suelen presentarse en la retención urinaria, ¿no? Y este tipo de pacientes suelen tener una micción por rebosamiento, es decir, como se queda la orina ahí a ese nivel, puede irse acumulando, y si es que la mujer, por ejemplo, a nivel nocturno, durante su sueño, pues hay un rebosamiento y puede existir una micción. Y también obviamente la sensación de vaciamiento incompleto. Todos estos síntomas, ¿no?, se dan cuando existe retención urinaria debido obviamente a la disminución de los estrógenos. Entonces miren ustedes cómo es de importante pues, la evaluación de este tipo de patologías y obviamente este tipo de problemas que se pueden presentar. Bien, distinguidos amigos, hemos llegado ya al final de su programa. Un agradecimiento para ustedes por permitirnos entrar en sus hogares a través de su canal 29 Telesucesos. Recuerden, pues, sintonizarnos los días lunes y viernes a las 10 de la mañana, 10:05 exactamente, el día sábado al mediodía, 12 del día, y también pueden ustedes seguirnos a través de las redes sociales. @Dr. Barzallo en Twitter, Telesucesos Quito en el Facebook del canal Telesalud, en el Facebook de Telesalud. Bienvenidos, un agradecimiento especial a estar en contacto con nosotros, un agradecimiento especial por lo tanto. No me queda más que despedirme e invitarles a que estén en contacto con nosotros también a través del teléfono 0998-328-007 y el 2461-287, al cual pueden mensajear a través de SMS, al celular me refiero, y también pues pueden enviar sus mensajes a través de la aplicación WhatsApp para contestarles de forma directa sus inquietudes. Un abrazo y estamos en contacto en el próximo programa. Hasta entonces. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.